semana hemos estado meditando en el Salmo capítulo 6. Muchas cosas tan bellas de este salmo. Un salmo donde el salmista, aparentemente David, se sentía tan atribulado, un hombre tan poderoso, sobre todo para la época que este salmo fue escrito, un hombre que pareciera que no tenía ninguna necesidad. Sin embargo, sí, se sentía abatido, se sentía enfermo, no sabemos si se sentía condenado por alguna mala decisión que había tomado. Y este primero de lo que llamamos una serie de salmos penitenciales, David ahí comenzaba a hablar con Dios. Y esa fue, así comenzamos la semana, diciéndote, ¿tienes problema? Habla con Dios. ¿Tienes una circunstancia difícil? Habla con Dios. ¿Te sientes muy espiritual o no muy espiritual? Habla con Dios. ¿Te sientes condenado o te sientes con mucha fe? Habla con Dios. ¿Por qué? Porque Dios escucha. Y hoy, en el día sábado, donde nuestros amados pastores también están conectados, nos vamos a abocar a los últimos 3 versículos, la última estrofa de este salmo, en el versículo 8, 9 y 10, donde dice el salmista, hay como que un cambio de actitud. De repente de ese salmista que estaba abatido, que estaba llorando, quejándose, viéndose en el borde allí de la muerte, vemos un cambio de actitud y como que fe fue soplada en su corazón y dice, apártense de mí todos los malhechores. ¿De dónde sacó esa fuerza para reprender inclusive al maligno? Mire, aquí está. El Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. Y el Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos los enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Esa es la fe que te da la confianza de saber que Dios escucha. El problema no es si Dios escucha o no escucha. Dios siempre escucha. El problema es que nosotros no estamos seguros de que sí escucha o no escucha. O el enemigo nos hace dudar. Y me encanta no solamente este salmo, pero esta última parte, porque nos muestra la confianza de un hombre que sabe que Dios ha escuchado su oración. No sabemos exactamente cómo se la contestó o explícitamente cómo respondió a los clamores del salmista, pero el solo hecho de saber de que Dios oyó su oración y sus ruegos fue razón más que suficiente para que él cambiara el lamento en una expresión de fe. Más, de pasar de la defensiva a la ofensiva, diciéndole a todos, apártense, ustedes van a ser avergonzados, ustedes van a ser confundidos. ¿Cuál fue? ¿Una gran unción? No. ¿Una gran revelación? Tampoco. No sé, una experiencia sobrenatural. No. Se dio cuenta de que Dios escuchaba. Dios escucha, mi hermano. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, todos conocen esto, en 5:15, que si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros, dice, podemos estar seguros de que tenemos lo que Él nos ha pedido. Ahora, entienda esto, no hay nada que lo pueda separar de Dios. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Pero tú no te puedes ir muy lejos de Dios. Él es todopoderoso. Y Él escucha tu oración. Mire, si hay algo que a Dios le agrada es cuando alguien ora.
Yo le puedo mostrar en toda la Biblia, y no de gente muy espiritual. Por ejemplo, el pueblo de Nínive, que era un pueblo que debía ser destruido, ¿no? Oró, sí, el pueblo de Nínive oró para que Nínive se salvara, ahí en el libro de Jonás, en el capítulo 3, y Dios respondió esta oración y no destruyó la ciudad de Nínive, como se veía la intención. Y se acuerda de Agar, la sierva de Abraham, que le pidió a Dios que protegiera a su hijo Ismael, ahí en Génesis 21. Dios no solo lo prometió, sino que lo bendijo y le dio promesa. Y Acab, el rey malvado, cuando Elías ahí en Primera Reyes 21 ayuna Acab y lamenta porque Elías le había soltado una profecía acerca de su descendencia. Bueno, la forma en que Dios le responde, no causando ninguna calamidad, al menos durante el tiempo de Acab. Hasta Acab Dios lo escuchó. Y en el Nuevo Testamento, la mujer de Tiro y de Sidón, ahí que oró en Marcos 7 para que Jesús liberara a su hija de un demonio, a pesar de que no era el tiempo que todavía Jesús o el Señor Dios iba a obrar, Jesús vino a los perdidos de la casa de Israel. Jesús echa fuera al demonio de esta hija, de esta mujer. Y Cornelio, otro paganote, que tampoco conocía al Señor, el centurión romano ahí en Hechos 10, que oró y dio limosnas, y todo eso subió delante de Dios. Bueno, le estoy hablando de gente que usted y yo les llamaríamos inconversos o paganos o no sé. Dios los escuchó. ¿Cuánto más a un hijo? Nuestra unión con Cristo nos asegura que el Señor va a escuchar sí o sí o sí o sí nuestras oraciones. Y esa es nuestra confianza. Yo siempre digo que el oído agudo de Dios, o sea, sensible, es el terror del diablo. Es el terror del enemigo. Así que este salmo de lamento no solo nos recuerda que tenemos que orar a Dios cuando tengamos problemas, pero te recuerda a ti, me recuerda a mí, la confianza que trae a nuestros corazones el saber que Dios escucha. Si escuchó a un Cornelio, si escuchó a un Agar, si escuchó a Nínive, si escuchó a un Acab, ¿cómo no te va a escuchar a ti? Su hijo, su hija amada. Y tal vez sea posible que usted esté pasando por distintas aflicciones y pruebas. En este altar vemos decenas, centenas de páginas todos los días. Últimamente más de 300 páginas todos los días. Cuando digo páginas es cuando la imprimimos en la impresora. Estoy hablando de este tipo de hojas. 300. O sea, un libro entero de peticiones de oración. Tal vez su petición, su necesidad, su angustia esté allí. Sea paciente. Espere en la misericordia de Dios. Descanse en la confianza que trae el hecho de que usted sabe que Dios lo escucha. Gracias, Señor, por oírnos. Gracias, Señor. A veces ni siquiera sabemos qué decir, pero tú nos oyes. Todavía no hemos esbozado una frase y tú ya conoces la intención. Gracias. Esa es la razón de altares. Nosotros hablamos y tú oyes, y tú nos hablas y nosotros oímos. Hay comunión, hay relación, y por eso tú respondes. Así que hoy, como David, Señor, nos levantamos y tomamos esta palabra y le decimos a nuestros enemigos, nuestros imposibles, los montes, los problemas, las enfermedades, las situaciones difíciles: apártense de nosotros, apártense de mí, todos los que hacen mal, todos los malhechores, todo aquello que me está haciendo mal, que se aparte en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor ha escuchado nuestro llanto.
Él ha escuchado nuestro ruego. Él ha tomado y está tomando en cuenta nuestra oración. Y todos nuestros enemigos quedarán avergonzados. Oh, yo lo proclamo, es lo que está escrito en el versículo 10 de este Salmo 6. Todos nuestros enemigos quedarán avergonzados y confundidos. No sabrán lo que habrá pasado. Muy confundidos. Su repentina vergüenza los va a hacer retroceder. Así que en el nombre de Cristo Jesús ordenamos que retroceda toda opresión, que retroceda toda angustia, que retroceda todo dolor, que retroceda toda incredulidad, que retroceda toda depresión, toda enfermedad, toda confusión en el nombre de Cristo Jesús, porque Él está escuchándonos. Dios escucha.